Los últimos días que hemos estado viviendo, para mucha gente han sido días muy turbulentos, de mucha preocupación, de mucho estrés. Y mucha gente de repente piensa, bueno, ¿y cómo puedo estar seguro? ¿En quién puedo confiar? Porque los acontecimientos mundiales de repente preocupan, ¿no? Y de repente hacen que uno diga, bueno, y si la cosa se pone más difícil, ¿cómo le vamos a hacer? ¿En quién hemos de cifrar nuestra confianza? ¿En quién basaremos nuestra seguridad? Bueno, para nosotros como siervos de Jehová, tenemos una tranquilidad. Estamos conscientes de que los acontecimientos mundiales pues van a desencadenar en algo, y sabemos que los sucesos que están aconteciendo pues son parte de lo que ya estaba escrito en la Biblia. Pero queremos tener una fe fuerte para poder afrontarlos, esos acontecimientos. De hecho, nuestra vida depende de que reconozcamos que muy pronto estos acontecimientos turbulentos van a cambiar y va a ser de manera positiva, y entonces nosotros nos tranquilizamos, ¿no? Muy pronto los acontecimientos van a ser diferentes, van a ser para beneficio. Y es ahí donde está, donde entra lo que cantamos en el cántico, ¿no? Que nos acerquemos al reino, que confiemos, cifremos nuestra confianza en el reino mesiánico. De eso depende nuestra vida. La gente como que no asimila lo que realmente es un reino mesiánico, un gobierno celestial dirigido por el Señor Jesucristo, o una manifestación de la soberanía de Jehová Dios en la humanidad. Quienes desean vida eterna tienen que abogar por ese reino. Y cuando vino el Señor Jesucristo, se centró su enseñanza, su ministerio, se basó en ese reino. Miren, desde el principio del ministerio de Jesucristo, fíjense en lo que se centró su mensaje. Lean junto conmigo lo que dice la Biblia aquí en Mateo 4:17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar al inicio de su ministerio y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En eso se basó entonces el mensaje o la predicación del Señor Jesucristo. Fue el tema principal del reino. La pregunta es, ¿cómo para ellos en aquel tiempo se había acercado el reino? También, ¿por qué dijo el Señor Jesucristo, arrepiéntanse? Y también la pregunta sería, ¿cómo sabemos nosotros que ahora sí el reino de Dios está más cerca? Bueno, miren, primero vamos por partes. El hecho de que Jesús se haya bautizado es el principio de ese gobierno, porque en ese momento, cuando Jesús se bautiza, dice la Biblia en Lucas 3, 21 y 22, que a Jesús se le unge como rey para ese reino. Dice el capítulo 3 de Lucas, versículos 21 y 22. Dice, ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Y entonces, fíjense cómo viene este acontecimiento. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma corporal como una paloma. Así que Jehová envía el Espíritu Santo y sobre él lo derrama como si fuera una paloma. Y dice, salió una voz del cielo y entonces dijo, tú eres mi Hijo el amado, yo te he aprobado. En ese momento Jehová Dios estaba ungiendo como rey de ese reino, el cual nosotros predicamos, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, en muchas ocasiones cuando Jesús dijo, el reino de Dios está, o por ejemplo, en una ocasión les dijo, el reino de Dios está en medio de ustedes,
Bueno, se refería a él como ungido de ese reino que estaba en medio de ellos. Pero decíamos también que ¿por qué dijo Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significaba ese arrepentimiento? Miren, busquen en las Escrituras lo que dice Marcos 1, 14 y 15. Y noten lo que ahí nos dice. Dice, ahora bien, después de que Juan fue arrestado, Jesús entró en Galilea predicando las buenas nuevas de Dios y diciendo, el tiempo señalado se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas. ¿En qué sentido tenían que arrepentirse los judíos? Bueno, los judíos tenían que entender que ahora la solución de los problemas tenía que venir por medio de Jesucristo, por medio del reino de Dios. Ellos ya no tenían que ver como pueblo escogido, verse como pueblo escogido y ver que de forma terrestre se iban a solucionar los problemas. Tenían que cambiar su enfoque en cuanto a la solución de los problemas, y la solución de los problemas estaba ahí, el Señor Jesucristo. Y por eso dijo, el reino de Dios se ha acercado, ahora arrepiéntanse, cambien su enfoque en su mente y pongan su fe en ese reino de Dios. Tenían que reconocer entonces a Dios como su legítimo soberano y a Jesucristo como rey nombrado para ese reino. Eso implicaba en ese momento para ellos el arrepentimiento. ¿Qué implica para nosotros en la actualidad el arrepentimiento? Bueno, hoy en día la gente tiene que arrepentirse de los actos perpetrados bajo la soberanía de Satanás. Es decir, como predicamos, ¿verdad? Cuando vamos al servicio y les decimos a las personas, ¿sabe usted quién gobierna este mundo? Bueno, le mostramos textos de la Biblia y le mostramos que el que gobierna este mundo ahorita es Satanás. La gente tiene que arrepentirse de los actos perpetrados bajo la soberanía de Satanás y entonces dar completa lealtad al reino de Dios. Ver como fuente de solución a los problemas al reino de Dios. La otra pregunta que comentábamos es, bueno, ¿hay alguna razón para creer que el reino de Dios está cerca? ¿Hay pruebas tangibles de que el reino ha estado efectuando cambios en nuestros días o de tiempo atrás? La verdad es que sí. Jesús dio profecías emocionantes y también indicó 2 etapas que estarían siendo previas a que el establecimiento del reino de Dios de manera completa se llevara a cabo. Y es lo que queremos ver ahorita, porque miren, estas 2 etapas ya se dieron o se están dando. Entonces, el hecho de que estas 2 etapas de este reino de Dios ya se están dando, nos hace confiar en que lo que falta, pues ya nada más es cuestión de tiempo, y eso es poco tiempo. Miren, veámoslo de esta manera. La primera etapa, fíjense cómo dijeron los cristianos ungidos del primer siglo acerca de la primera etapa del reino de Dios. Busquen por favor Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Menciona así: Él nos libró de la autoridad de la oscuridad y nos transfirió al reino del Hijo de su amor. ¿Ya vieron? Esta es la primera etapa del reino de Dios, el reino del Hijo de su amor. Bueno, ¿cuál es esta parte del reino del Hijo del amor de Dios? Bueno, cuando Jesús muere, Él resucita, y después de andar unos días aquí en presencia de sus discípulos y de otras personas, Jesús llega al cielo, va al cielo. Estando Jesús en el cielo, 10 días después de haber subido al cielo, en el Pentecostés del 33 era común, se empieza a manifestar los efectos del reino del Hijo del amor de Dios. ¿Saben cómo? Bueno, dice Hechos 2, 1 al 4, que en aquel día del Pentecostés estaban como 120 discípulos reunidos,
Y entonces los discípulos estaban esperando señales.